Hablaremos de cuadrados mágicos y otras cosas típicas de lo que se considera matemática sagrada, y sobre todo hablaremos de cosas que no se hablan en las matemáticas sagradas tradicionales, pero que pues yo quiero compartirles. La cita típica que se utiliza es esta frase de Galileo Galilei que dice: las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y voy a contraponer, algo así como la antítesis, una frase de mi amigo Eduardo Sáenz de Cabezón. Las matemáticas son el sistema con el que podemos comprender lo que Dios ha hecho en el universo. Y también les quería hablar de los fractales. Aparte de estéticamente me despiertan una cosa estética que no entiendo muy bien por qué es. Es como, no sé, Sagrada Familia o los poemas de García Lorca o el poema Ausencia de Lope de Vega. Me despiertan una cosa que no entiendo muy bien lo que es. Y voy a intentar un poco explicar qué me fascina de los fractales. A mí me parece bello, pero en la naturaleza se dan los fractales. Por ejemplo, si cogemos esto un brócoli y cogemos un trocito de brócoli, el trocito tiene una forma parecida a todo el brócoli. Y luego, si de este trocito cogemos este trocito, pues también tiene una forma parecida a este y a todo, ¿no? El Kybalión lo dice, que lo pequeño se repite en lo grande en lo pequeño, lo de cómo es adentro es afuera, etcétera, ¿no? Tiene una complejidad infinita porque podemos hacerle zoom a cualquier parte de esto. Es decir, cogemos, fijaros qué forma tiene esto, el fractal, digamos, entero, que es un decir. Si cogemos un trocito y lo ampliamos, resulta que ese trocito tiene una forma parecida, no tiene por qué ser exactamente igual, parecida al fractal completo. Esa recursividad en cómo se expresa es algo que aparece en la naturaleza, es como un sello divino también que aparece en todas partes, ¿no? Lo grande y lo pequeño. Otra cosa es que esto tan sofisticado, que tiene como una profundidad infinita, la semilla que lo genera es una función matemática z cuadrado menos uno, ya está. Esa cosa tan sencilla genera este fractal. O sea, que esto me fascina, o sea, esto es como la semilla de un árbol, que es una cosa chiquitísima, tal, y la pone y sale un árbol gigantesco, ¿no? Les voy a confesar una cosa. La primera vez que yo oí hablar del Kybalión, me pareció una soberana estupidez, porque yo estoy acostumbrado a que fiados sean teoremas matemáticos. Entonces eso de cómo es adentro es afuera, y digo: "Ay, vaya porquería de leyes". Conforme ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta de lo sabias que son esas leyes. Es decir, las matemáticas, para explicar la realidad tenemos que tener un modelo de la realidad, pero hay muchas de las cosas que no tenemos el modelo, con lo cual las matemáticas son limitadas, como ya he dicho, por el teorema de incompletudes, pero son limitadas también, sobre todo porque para aplicarlo a la realidad necesitamos un modelo. Normalmente las teorías físicas, pues, nos proporcionan un modelo, pero son teorías, ya no es matemática. Entonces, lo más cercano que yo puedo ofrecer en matemáticas para comprender esa ley del Kybalión es lo que he enseñado de los fractales. Ujú. Eso para mí ejemplifica cómo mentalmente yo veo los principios del Kybalión, como los fractales. Como es adentro y afuera, no quiere decir que sea exactamente igual, sino que es parecido. O sea, esa idea que yo quería introducir con los fractales de que no se repite exactamente, sino que igual la idea de cómo lo grande es lo pequeño, todas esas ideas no hay que entenderlas como que se repite exactamente, sino que es aproximadamente. Entonces, conforme más experiencia tengo de la vida, más me parece que los que hicieron el Kybalión, dicen los porque se atribuye a Hermes Trismegisto, pero parece ser que no, que históricamente son varias escuelas de sabiduría las que hicieron el Kybalión. A mí cada vez me parece más sabio y más profundo y más sagrado. Profundizar la relación entre matemáticas y espiritualidad. ¿Alguna fórmula simbólica? Bueno, hay una fórmula que a mí me parece bellísima, que es e elevado a menos pi por i igual a menos uno. Esa fórmula junta cosas que aparentemente no tienen nada que ver. O sea, junta el número e, que es un número también trascendente, o sea, un número que no se puede expresar como número racional, un número real que no se puede expresar como número racional, y que es muy importante porque, bueno, pues los logaritmos naturales se hacen en esa base, es decir, bueno, aparece en los límites de la naturaleza, de cómo crecen las plantas y tal, aparece ese número e, pues tan importante como el pi o como el phi. El phi sobre todo es importante en arte y tal, pues el pi o más. Quizás en matemáticas
de los números trascendentes, incluso más importante que el pi, es el e. Bueno, pues esta fórmula que he comentado, e elevado a menos pi, o sea, que aparece el e, aparece el pi, aparece i. I es la unidad imaginaria, o sea, con lo que se forman, digamos, los complejos, que responde a la raíz cuadrada de -1. Eso no tiene solución en los números reales, pero en los complejos sí que tiene solución. Y todo eso igual a 1, que es la unidad, eso sí, el uno de los números naturales. Entonces, ahí, en esa unión de todas cosas totalmente distintas, pero que están relacionadas, ahí veo yo el tema de la espiritualidad, ahí me parece tal. Pero claro, estos no son querer ver, es tal cosa, fi y tal, es como un pensamiento mágico para mi forma de ver. La espiritualidad para mí es una cosa como más profunda, no es pensamiento mágico de la realidad, sino una experiencia profunda de las cosas. Entonces, las matemáticas son, para mí, o puede ser la poesía, o puede ser otras cosas, una herramienta para comunicar esas experiencias que no somos capaces de comunicarlas con palabras, porque están más allá de las palabras. Entonces, no, digamos, bueno, ya que me han pedido esa fórmula para mí es fórmula que más representa la divinidad. Me siento muy agradecido. Como he empezado diciéndolo de agradecimiento a los organizadores y a los asistentes, ahora me siento todavía más agradecido, ¿no? Alguien me preguntó que si yo en mis clases daba esto, ¿no? Introdujo lo de la meditación, la micromeditación de 2 minutos, o sea, introduzco cosas que yo relaciono con el ser, pero no hablo de que el teorema me recuerda. Entonces, la posibilidad de explicar esas cosas profundas en las que yo relaciono las matemáticas con esa idea que yo tengo de lo sagrado, de la divinidad, el poder expresarla ante gente como ustedes, pues inteligente, no solo inteligente, sino preocupada por este tema de la trascendencia y demás, pues para mí es, vamos, impagable, ¿no? O sea, estoy muy agradecido, muy agradecido.